Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva, una mañana maravillosa, ya el tiempo cambió nuevamente, me parece, aunque se hablan de frentes fríos, pero tenemos un clima precioso. Gracias por estarnos acompañando, recordando que puede vernos ya sea por medio de Facebook o escucharnos a través de la radio, tanto por el 106.3 FM en Ciudad Juárez y El Paso o aquí en Chihuahua por el 107.7 FM. Gracias por sintonizarnos, es un honor para nosotros que nos brinde su tiempo. Esperamos poder ser gratos a su oído y a su corazón, tanto con las bromas y pasar un buen rato para iniciar el día felices, como también con la palabra del Señor, la cual es gloriosa, es viva, es eficaz. Así que acompáñenos y sea parte del programa mediante el teléfono, envíe su mensaje de WhatsApp al 614-541-5252. Se lo doy una vez más, 614-541-5252. Y con el favor de Dios vamos a estar atendiendo los mensajes que suponemos que Alejandro Rodríguez nos los va a pasar y estaremos al pendiente de ello. Por lo pronto, hermano Elizondo, ¿tiene efemérides? ¿Qué dice, pastor? Pues sí, claro que sí tenemos. Estaba viendo el clima, 15 grados. Está muy rico. Está muy agradable. Es el Sí. clima perfecto, ¿no? Yo creo Así, que sí. Ni frío, ni calor, todo así. A mí me gusta mucho este clima, sí. Sí, mire, ¿sabe que un día como hoy, el 17 de marzo del 461, pues fallece un San Patricio? San Patricio. ¿Quién era San Patricio? Porque sé que es un patrono irlandés, y yo sí, pero yo no sé mucho de eso. Como un patrono exactamente irlandés. Lo que pasa es que precisamente no saben exactamente dónde nació, pero creen que nació en Escocia. Entonces, de ahí de Escocia, pues lo habían raptado. Así tiene esa historia de que lo secuestraron, lo esclavizaron por 6 años en Irlanda. Y entonces él posteriormente, después de haber sido esclavo 6 años, huyó a Gran Bretaña, se pudo escapar. Y sin embargo, él pues dice que sintió volver a regresar a Irlanda para hablarle a la gente de Cristo, ¿verdad? Okay. Y entonces, me imagino que en Inglaterra había conocido de Cristo, ¿no? Yo creo que sí. No comenta nada aquí de la historia esa, sino que sin embargo él pues dice que se mete al seminario y luego ya después empieza a evangelizar ese lugar, a hablar de Cristo en ese lugar. Y entonces pues ya fundó una iglesia y pues tuvo mucha gente que se convirtió, ¿verdad? Que creyó. Y sin embargo, una de las características que tiene él es precisamente de que hablaba de la Trinidad con una hoja, con un trébol, que era una hoja de 3. ¿A poco de ahí surgió tanta fama del trébol? Sí, de ahí salió, que pues significa, para él lo explicaba la Trinidad. Pues es una buena explicación, finalmente. Sí, porque es una hoja es una hoja con 3 partes. Con 3 partes, y de ahí salió. Y sin embargo, pues ya la gente, pues ahora por su fallecimiento, de hecho él les prohibía a la gente que tomaran, ¿verdad? No tomaran bebidas alcohólicas. Que prohibía en Irlanda que bebieran alcohol. Ha de haber sido mártir, o sea, finalmente lo han de haber matado, ¿no? Pues curiosamente, pues la gente ahora por su fallecimiento hacen una fiesta muy grande el día de hoy. Bebiendo licor. Bebiendo grandes cantidades de licor. Ay, qué ironía. Qué ironía. Y realmente yo estaba tratando de ver, dije, bueno, hay de haber alguna especie de decir, ok, vayan a la iglesia primero o algo. No, ya no hay nada religioso en la fiesta, ¿no? Y en ninguna, no meten nada religioso, no sino religioso, que pues meten un desfile, todo el mundo se viste de verde. Sí. Aquí tenemos un irlandés. Aquí tenemos un irlandés también. Trabajando aquí en el personal. A los que te le están quitando ahí la cerveza. No. Está lleno de tatuajes, pero por cerveza no. Esperamos. Pero qué curioso es eso, porque dicen que hasta ellos pues se ensalzan, o podríamos decir se exaltan, diciendo que beben demasiada cerveza, porque dice que se llegan hasta beber 13 millones de cervezas, que le llaman una cerveza que se llama Guinness, así como los récords Guinness. Y pues... Y es verde también, ¿no sabes? Y es verde, es sí. Verde, bueno, es negra, ¿no es cierto? Es negra, okay. Pero sin embargo tratan de... hay una bebida también que la convierten en verde,
y una parte de una celebración porque también los americanos lo están también celebrando. Sí. No, tratándose de hacer fiesta, los americanos exactamente. usan todo. Y un río que está en Chicago lo tiñen de verde. De verde. De verde también. Oye, ¿no es eso un problema para los peces? Y lo que... Pues yo también pensé en eso, pero yo creo que me imagino que no, ¿verdad? pero sin embargo es una fiesta muy grande, pero realmente el sentido realmente que él tenía, ¿verdad? De que se acercaran a Cristo, pues no. ¿Verdad? Nada, ya se perdió completamente. No lo veo, ¿verdad? No, pues no. En todo lo que he leído no menciona nada de buscar a Dios yo o algo. Yo conozco al respecto de la costumbre y la tradición irlandesa sobre San Patricio. No conozco nada al respecto de eso. Ajá. Le quisimos preguntar por aquí a Fernando a ver si él sabía algo al respecto de eso, pero vi que le brillaron los ojos y dije, no lo vayamos a antojar. Mejor no preguntemos sobre eso. A ver de dónde viene, sí. Pero fíjese que una característica en las escrituras que constantemente vemos es no anteponer las tradiciones de los hombres a la palabra de Dios. Uh-huh. Y es algo que en ocasiones se defiende en la humanidad como si se tratara de un derecho de la humanidad, como si se tratara de una virtud de la humanidad el defender las tradiciones, uh-huh, a pesar de que muchas tradiciones sean contraproducentes para la sociedad. Uh-huh. Es irónico, pero existen tradiciones que deberían ser quitadas, o al menos prácticas durante dichas tradiciones quitadas. Uh-huh. Por ejemplo, imaginemos lo que pensaría Patricio, este hombre llamado San Patricio, si supiera que esa fiesta es supuestamente en su honor. Beben cuando él hablaba de no beber vino. Exactamente. Entonces ni cerveza, es evidente que en vez de haber sido él sentirse bien, pues se sentiría avergonzado. Muy mal, claro, avergonzado. Entonces ahí es donde debemos vivir por la palabra de Dios y no por las tradiciones de los hombres. Ajá. ¿Qué más tenemos? Bueno, también hay una cosa que, hubo el 17 de marzo de 1992, dice, un coche bomba destruye la embajada de Israel en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, ahí cómo padecen realmente los israelitas en todas partes. No importa de qué se trate la guerra, sí, o el conflicto, o el malentendido, no importa de qué se trate, puede ser del país que sea contra el país que sea. Ajá. Israel lo van a involucrar. Sí, exacto, eso está impresionante. Israel es como el niño del salón nerd, ajá, que aunque no esté en el pleito siempre termina golpeado. ¿Se acuerdan que siempre había un niño nerd que siempre le pegaban? Exacto. Sin importar qué tenía que ver en el asunto, como decían en el pueblo, no tenía vela en el entierro, pero de todas maneras le iban a pegar, nomás porque estaba algo allí. Le envidia, sí, ¿no? Y ahora pues ¿se acuerda que una vez nos comentaron sobre todos los avances tecnológicos que tiene Israel? Tremendo, y pues eso también provoca envidia, ¿no? Sí. También. Sí, no podemos negar que, por ejemplo, en medicina y los inventos que han realizado en medicina están, exagero, es una hipérbole, años luz del resto del mundo, ¿eh? Ajá. O sea, es sí, otro nivel. O sea, sí, eso de que es el mundo y Israel. Israel. Son dos cosas aparte. Impresionante. Sí, a mí lo que me llama mucho es el que sembraron en el desierto. Sí, eso a mí es algo que me impresiona mucho. Y no solamente salen frutos que no son de desierto, salen inmensos, gigantes. Sí, la tecnología. A mí me impresiona más, por ejemplo, el exoesqueleto que le ponen a los parapléjicos, que los hacen caminar con un esqueleto. Sí. O sea, es una cosa espectacular. Sí. Me impresionan los lentes para ciegos, que hacen que alguien que nació ciego pueda ver. Exacto. Sí. Me impresionan esas cosas. Pues todos esos avances tecnológicos, sí. Híjole, si realmente los gobiernos le invirtieran en vez de estar invirtiéndoles en las guerras, ¿no? Sí. ¿Cuánto beneficio habría? Es otro nivel. Cuando estuvo con nosotros el embajador de Israel, le pregunté a su jefe de seguridad, ¿alguna vez has estado en combate? Y él dijo, si hubiera estado en combate no nos hubiera servido la inteligencia. O sea, tienen un sistema de inteligencia también espectacular, muy impresionante. De tal forma que, a pesar de ser tan odiados en el mundo, rara vez encontramos un atentado en Israel, dentro de Israel, a pesar de ser tan odiados. Sí, o sea, es más fácil que pongan una bomba, un coche bomba en la embajada de Israel en Argentina, que ponerlo en Israel. Sí, claro, por supuesto. Impresionante. ¿Qué más tiene? Pues fíjese que también a la par aquí estaba el 17 de marzo de 1969 y fue electa la primera ministra, Golda Meir.
Golda, pastor. Golda. Golda. O sea, ¿por qué? ¿Usted no, porque luego usted me saca otra cosa ahí. O sea, usted está diciendo que es motivo de broma las mujeres. Lo dijo. Golda lo dijo, ¿no? Sí. Yo no había entendido nada. Yo no había entendido nada de eso. O sea, ¿tú entendiste algo de eso? No, yo dije, qué bueno. No, es que porque yo sé que de repente dije, me saca otra cosa ahí. O sea, yo no entiendo por qué la mofa, la burla hacia las mujeres con sobrepeso. No entiendo eso. No, es que nada más que entendiera bien que era Golda. Que era Golda, nada más. De cariño. Bueno, ella fue una de las primeras ministras de Israel, que pues junto con Indira Gandhi de la India, que pusieron algunas, ¿verdad?, que fueron de mujeres que estuvieron al frente de gobiernos en el mundo. Israel ha estado adelantado respecto a los derechos de la mujer y la participación de la mujer en política, en la guerra, como por ejemplo mujeres soldado. Ha estado adelantado. Literalmente uno encuentra que tienen un número enorme de mujeres participando, cuando en otro tiempo se peleaba por el voto. Pues, ¿qué fecha fue cuando ella fue primer ministro de Israel? En 1969. 69. O sea, el mejor año de la historia. ¿Conoce usted? Sí, claro, es el mejor año de la historia. Sí, sí. O sea, es el año en donde el mundo se dio cuenta que podía salir de este mundo y llegar a la luna. O sea, es la inauguración del hombre celestial. No, la verdad que hubo unos avances impresionantes desde los 70 en adelante. Pero en ese ¿no? tiempo que están todavía peleando por los derechos de la mujer a nivel mundial, ellos tienen una primer ministro. Es un adelanto enorme. Exacto. Sí. Desafortunadamente le pasaron varios hechos muy terribles que tuvo que enfrentar ella, y aquí tengo algunos que dicen, por ejemplo, un secuestro de un avión Sabena, ataques terroristas de los palestinos en 1972, una masacre del ejército rojo japonés en el aeropuerto, dice el asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Qué difícil. Que pues ella mandó ahí a sus agentes para que investigaran sobre ese ¿Y conoce hecho. usted a algún líder de Israel que la haya tenido fácil? Bueno, por eso le comento. Precisamente, la verdad que es un trabajo muy difícil que están enfrentando ellos, sí, porque han padecido mucho ahí. Todo, y sin embargo se mantienen. Exacto. Tienen una espalda ancha, la piel bien dura. Exacto. ¿Qué más tenemos? Exacto. Pues también otro de ahí de los casos pues desafortunados que pasó, ¿verdad? Es el caso da positivo el control antidoping en el futbolista Diego Armando Maradona. Fue eso en el 17 de marzo de 1991. 91. ¿Usted cree que hacía falta hacer una prueba de laboratorio de antidoping para saber que Maradona tenía drogas en su sistema? O sea, en serio, ¿alguno de los presentes en el equipo de producción que tenemos aquí cree que necesitaba Maradona un antidoping para saber que usaba drogas? O sea, una mirada nada más. A lo mejor es que más bien lo necesitaban hacer oficial. Mire, para que no jugara. El alcoholímetro. Y el aparatito se embriagaba. O sea, por favor. O sea, sí. No. Que es un fuera de serie, o fue un fuera de serie en fútbol, sin duda. Que siempre se mencionará entre los dos, ni siquiera los tres, entre los dos primeros mejores futbolistas de todos los tiempos, sin duda. Pero de que como ser humano era una mala persona, tampoco hay dudas. Sí. Eso era golpeador de mujeres, abusador. Sí. Era un hombre dado a los vicios y a los excesos. Y para colmo, hablaba de comunismo y de pobreza viviendo en la riqueza y en la abundancia. O sea, no. Pero como futbolista, sí. Y curiosamente, pues es que a lo mejor por haber sido buen futbolista, pues fue ejemplo para otras personas, pero mal ejemplo. Realmente. Es que ese es el problema, cuando alguien tiene tanta fama y es tan bueno en algo, llega a pasársele por alto cosas tan severas como por ejemplo el abuso de la mujer, que deje usted lo de las drogas, es su problema, eso es asunto personal. Exacto. Él dará cuentas a Dios de manera individual, eso es otro asunto, ni siquiera me meto en eso, es su problema. Lo que él quiera hacer en su vida, él y Dios. No, yo no condenaría nada de eso, pero abusar de una mujer, golpear a una mujer, ese es otro asunto. Es terrible. Ese es otro nivel. Otra cosa y nunca lo metieron a la cárcel. Sí, y otra cosa que a mí no me gustó realmente es que
dejara que hicieran un templo en honor a él. Que le llamaran Dios. Que le llamaran Dios. Que aceptara adoración. Ahí dije, ay, caray, qué terrible, ¿no? Y que se creyera de tal manera. Sí, que no dijera, oiga, no, cálmense, ¿verdad? No hagan eso. Sí, son cosas muy severas, muy graves. Sí, tiene toda la razón. Pero bueno, pues el mundo así está. Así es. ¿Qué tienes por ahí, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice: Pastor, muy buenos días. ¿Qué opina de los tratamientos con células madres a una persona ya de edad y con diabetes por problemas renales? Dice, ¿es recomendable ese trabajo médico? Bueno, es que dependerá mucho en dónde se realice dicho trabajo médico. Es decir, las células madres se trata de un tratamiento que en buena medida es experimental, es decir, que todavía no ha sido perfeccionado. Entonces existen hospitales con una gran acreditación, prestigio, experiencia, que pueden hacer cosas maravillosas. Pero si tal tratamiento lo da a alguien de sí mismo, sin esa experiencia, sin esa acreditación, sin esos estudios, pues puede ser un fraude. Entonces, depende mucho cuál es la fuente de la que se está hablando. Sin duda que se trata de lo nuevo y es maravilloso. Llegará el día en el cual, en lugar de operar el corazón, se pondrán células para crear de adentro una reparación del corazón. Será maravilloso. En este momento tienen que ver cuál es la fuente de ese tratamiento. O sea, se lo está vendiendo a alguien por internet, lo más seguro es que es un fraude. Se lo recomendó el tío, el primo, fulano de tal, le dijo que allá alguien en no sé en dónde vende quién sabe qué pastillas que son tratamientos de células madre. No le creo. Entonces sí depende mucho quién es la fuente de ese tratamiento. Se trata de un buen hospital acreditado. Yo no sé, perdonen mi ignorancia en este sentido, yo no sé si en México realmente exista un hospital perfectamente acreditado a ese nivel. No lo sé. No conozco a nadie en México para eso. Probablemente en Europa, probablemente en algún lugar de Estados Unidos, pero en México yo no puedo recomendar a alguno que pueda decir ese sí. No lo sé. Si alguien sabe, que nos diga, gracias. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá: saludos, amados hermanos. Dice: Pastor, muy buenos días. Dice, es bien gracioso que ese avance en la tecnología dicen que es el anticristo. Son los primeros que escucho decir que son buenos. Bendecida mañana, del Paso, Texas. Pues el problema que hay no es que seamos los primeros en decirlo. La mayoría de la gente dice que se trata de avances maravillosos, pero quienes no hablan a favor, desafortunadamente, son grupitos religiosos. Entonces, si mi grupo, a quien yo oigo, son grupitos religiosos y los videos a los que me meto son de complot mundial y de anticristo y de toda clase de cosas, pues parece que todos hablan de eso. No, la realidad es que a nivel mundial se habla muy bien de los avances en medicina que tiene Israel y en otras cosas más. Pues por ejemplo, en el caso de la televisión cuando salió, que decían que era la caja del diablo, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, pues, podemos decir, pues, ¿cuántas pantallas no hay, televisiones y todo eso? Pues, siempre que surge ahorita lo estamos usando. Todo invento, primero grupos religiosos lo satanizaron. ¿Cuánto hace todavía a usted le habrá tocado que la batería no entraba a la iglesia? Así es. Porque era del diablo. Lo usan los rockeros, ¿cómo es posible? Y no lo usaban en la iglesia. Entonces, cada vez que hay un avance, recuerda, por ejemplo, cuando salieron las tarjetas de crédito, lo que se decía, eso es la marca del anticristo, el sello. Entonces seguirán así. Pero eso son pequeños grupos religiosos con una extraordinaria ignorancia respecto a que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. Y eso son bendiciones maravillosas dentro del campo de la medicina. Es de acuerdo al uso que le des, ¿no? Claro. Realmente, por ejemplo, pues usted puede tener un cuchillo y lo usa para cocinar y para hacer cosas buenas, pero pues hay gente que lo puede usar para mal también. Claro que sí. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá: muy buenos días para todos ustedes, pastor y hermanos. Dice que trabajan para este programa, para que sea posible. Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias. Alejandro, dentro de los mensajes que nos llegan, tenemos que mandarle un saludo a Laura Pugna. Ahí está otra vez. Está tremenda. Sí, ella critica todos los avances, sí. Pero pues es que se apellida Pugna, pues cómo no va. Está peleando con todo el mundo. Vive peleando con todo el mundo. La corre de todos lados y sigue peleando con todo el mundo. No. ¿Qué lentes en el alma tendrá? Que ve demonios en todas partes. No, pues la Biblia dice:
para los limpios todas las cosas son limpias, para los corrompidos todas las cosas son corrompidas. Qué grave, ¿no? Sí. Sale hay que cambiar de enfoque. Sí. También, no sabemos si el apellido es Pugna o Purga. Porque pugna es porque pelea, pero purga es porque leerla da diarrea. Sí, entonces. Yo creo que hasta los demonios están, ¿no? Sí. No. Sí, no. Hasta las tinieblas dicen a mí no me representa, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, un día como hoy ya no había papel de baño por la pandemia. Se terminó primero el papel higiénico que el agua embotellada. Sí, esto es algo que a mí me... O sea, ¿por qué cada crisis? Si hay racismo, o manifestaciones contra el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, y se roban el papel de baño. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo que existe? Le tienen más miedo a quedarse sin papel de baño que quedarse sin agua. O sea, por lo que acabas de decir. Es una locura eso. Increíble, sí, la verdad, ¿no? Que sí. Increíble. Pues también había chistes precisamente de que la gente tenía tanto papel de baño que se le iba a acabar hasta dentro de 30 años, ¿no? Sí, finalmente. O sea, es rarísimo, o sea. Pero bueno, así sucedió en un día como hoy. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, dicen que pondrán el cerebro de la reina Isabel en un cuerpo más joven. ¿Es real? Dejen de oír esas cosas. En serio, dejen de ver videos de complot mundial y de crisis, de ese tipo de ideas de anticristo y de todo eso. Por favor, un poquito de sentido común. De verdad, un poquito de sentido común. No podemos dejarnos guiar por esa clase de comentarios o videos. Usted va a encontrar en internet todo lo que quiera hallar, todo. O sea, hay reptilianos en el mundo. Usted va a encontrar el anticristo ya está entre nosotros. Va a encontrar que la cabeza de la reina Isabel se la pone en un cuerpo de una mujer joven. Va a encontrar lo que quiera, va a encontrar. Pero por favor, son fakes, son falsos. No vean esas cosas. Exacto. ¿Qué más, Alejandro? Y también dice por acá, de acuerdo, en 1969 fue el mejor año para mí. Ese año nos casamos, mi esposa y yo, y hasta la fecha seguimos juntos y activos sirviendo a Dios. Qué maravilla, ¿no? Es que sí es el mejor año, claro que sí. Es el mejor año. Mire, la humanidad tenía miles de años, no podían salir del planeta. Llega ese año, ¡pum! Y sale del planeta. ¿Qué implica? Un boom en la tecnología. Nace el hombre celestial. Eso es lo que implica. Bueno. No quiere creerlo. Ok, vamos a la palabra mejor, porque ya está usted diciendo muchas cosas. Nos encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16. Sí, 16. Gracias. Vamos a ver aquí, dice... Porque yo le mostraré, estamos hablando de la palabra que el Señor le da a Ananías para que vaya a orar por Saulo. El versículo anterior le dijo que era instrumento escogido. Y en el verso 16 le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a tocar ese punto primero. Qué palabras digo. Uno pensaría que el Señor perdonó a Saulo por todo lo que hizo, y sí lo perdonó. Uno pensaría que no iba a pagar consecuencias porque se convierte y viene al conocimiento del Señor. Pero le cobró todas. Exacto. Sí, estaba viendo. Sí, pagó ahí la factura de su persecución. Entonces ahí sí, pues volvemos al principio, ¿no? De la siembra y la cosecha, sí. ¿No? De lo que sembró y cosechó. Y pues realmente estaba viendo yo el versículo precisamente de 2 de Corintios 11:23, precisamente donde habla acerca de los padecimientos. No sé si me deja leerlo. Sí, claro, en donde está hablando de todos los padecimientos. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además en otras cosas. Lo que
sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y luego habla y dice, ¿quién enferma? Porque también hay... Yo enfermo también, y quién no padece, y yo también. O sea, es increíble. Cuando uno ve eso, yo creo que el cuerpo de Saulo era un crucigrama. O sea, tenía cicatrices encima de las cicatrices. Porque darle a alguien azotes, pues no eran cariñitos, lo marcaban. No, porque 5 veces. 5 veces, 200 azotes, casi. Y luego aparte otros fueron de varazos. Sí, 3 veces varazos. Entonces... Sí. O sea, seguro que el hombre estaba marcado. Había tenido cepo, había estado sujeto a cadenas y a cepo durante varias ocasiones. Claro que estaba... Y luego marcado. otro que también está extremo, que son apedrearlo también. Por ejemplo, las cicatrices que dejaría que lo apedrearon hasta considerarlo muerto, y la Biblia dice que murió, y lo arrastraron por la ciudad hasta el basurero municipal, lo tiraron. ¿Cómo cree que queda la piel de alguien que es arrastrado por la tierra y las piedras? Este hombre era... Terrible. Con razón él mismo dice que su apariencia física era despreciable. Él da testimonio de eso. Pues sí, era una cicatriz andando. Sí, pues en la cara había traído muchísimas cicatrices. Muchas cicatrices, sí. Sí, sin duda estamos hablando de alguien que pagó las que hizo, la persecución que había hecho contra la iglesia. Algo importante que entender es que esta siembra y cosecha en este mundo se paga, pero más cuando se trata del ataque contra Cristo mismo. Porque lo que hacía contra la iglesia lo hacía contra Cristo, eso dijo Jesús. Y sin duda es algo que Dios nunca ha pasado por alto. No existe nada que haya perseguido la iglesia que sobreviva. Se cae, se viene abajo, finalmente no permanece. Exacto. Entonces, porque se trata de un ataque contra Cristo. Y no estoy hablando de la organización, estoy hablando de los creyentes, de la gente. No estoy hablando de un ataque contra la organización, porque se confunde con facilidad pensar que la organización como institución es Cristo. Y no, la gente. El ataque a la gente no sobrevivirá, habrá consecuencias. El ataque contra la institución, pues son cosas, ahí entramos los hombres. Es otro asunto distinto. Ahora, volviendo al pasaje, le dice el Señor, a le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y yo me pregunto si no se le escapó alguna sonrisa a Ananías. Piénselo. Pues sí. Ananías está diciendo, Señor, yo no quiero ir. O sea, mira cuántos males se oyen de lo que este hombre ha hecho en todo el mundo contra la iglesia. Yo no quiero ir. ¿No? Y pues, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Nada más ve. Tú ve. No le dijo, oye, no, yo te voy a proteger, pero yo te sí voy a cuidar y todo eso. Pero cuando le dijo, instrumento escogido me es ha de haber pensado Ananías, lo que me faltaba, que ahora también Dios lo bendice. Pero luego el otro comentario, y a le enseñaré cuánto le es necesario padecer. Y luego, bueno. Y luego ya fue cuando sonrió. Claro que sí, o sea, bueno. Este versículo le queda muy bien a quienes han sacado o hemos sacado alguna vez equivocadamente la frase, pero hay un Dios. Porque no falta eso de yo ya lo perdoné, pero hay un Dios. Bueno, esa clase de dolo. Y fíjese que algo que me llama la atención, porque antes habla acerca de que él no lo quería decir, no quería gloriarse sobre esto, pero sin embargo, pues Dios lo movió a que él también lo comentara, ¿no? Pero algo que a mí también me llama mucho la atención es la última frase que dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí todavía, aparte de eso, a lo mejor yo podría decir que, digamos, fue apedreado, le dieron latigazo y todo eso, dijo, no, pues ya, ahora que ya, con esto ya me retiro, ¿no? Pero sin embargo todavía tenía la carga del Señor de llevar su nombre a otras partes y no podía rehusarse, ¿no? Ahora, y continuar trabajando. En este sentido hay un amor a Cristo para realizarlo, pero también debemos entender que cuando él dice se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias, Saulo está haciendo una referencia a que el trabajo pastoral es complicado. El trabajo pastoral es difícil, no parece fácil, pero no lo es. Realmente atender gente, entendámoslo. Toda familia enfrenta alguna vez un enfermo. Toda familia enfrenta alguna vez algún problema económico. Toda familia enfrenta alguna vez algún problema de relaciones entre ellos. Pero el pastor tiene todos los días a alguien en problemas de enfermedad o de crisis económica o de conflictos o de muerte. Todos los días tiene problemas. Y por eso es una de las profesiones que estadísticamente son de más corta vida en el mundo.
A nivel mundial, el pastorado no tiene larga vida. Tiene corta su vida a grandes rasgos. Entendemos que algunos, no sé, han vivido más de 90 años, ¿verdad? Pero a grandes rasgos se acorta mucho la vida porque presiona. Y la presión no solamente está en los problemas, está aparte. Imagínense a Saulo. No solamente tiene que soportar el maltrato romano, el maltrato judío, el maltrato griego, sino también el maltrato de la iglesia. Porque los hermanos de Jerusalén, enviados por Jacobo, los judaizantes, andaban por las iglesias echándole a perder las obras. Por eso él dice ahí, peligro de falsos hermanos. Entonces él vivía la contradicción de trabajar para la misma iglesia que lo criticaba. La contradicción de ayudar a aquellos que le quieren hacer daño. Como Jesús en la cruz perdonando a los que lo están crucificando. Exacto. O sea, la verdad que tuvo una vida súper complicada. Muy complicado. Muy complicada. O sea, creo que fue un favor cuando le quitaron la cabeza. En el momento que murió, cuando él escribe, he terminado la batalla, he acabado la carrera, me está reservada la corona de justicia, la cual dará el Señor. Pues, o sea, voy a descansar, estaba ¿no? feliz. Sí, estaba feliz, claro que sí. No creo que haya sido una declaración, aunque tiene un tono de tristeza las condiciones, porque está solo y en la cárcel. Las condiciones son una cosa, y todavía alcanzó a hacer otro viaje misionero hasta España, pero las condiciones es una cosa, el querer irse. Él dijo, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él quería irse. Sí, pero también la preocupación de que se formara a Cristo en todas las personas. A mí me llama el sentido de decir, yo con dolores de parto, ¿verdad? Hasta eso, él sufría de alguna manera porque quería que realmente que su mensaje lo tomara la gente y lo viviera. Y que Cristo se formara en la iglesia. Cuando él habla del dolor de parto tan pésimamente, ¿cómo podríamos decirlo?, interpretado por algunos que trataron de encontrar dolores en el estómago como una doctrina justificante en la frase de Pablo de dolores de parto, que no tienen nada que ver. Cuando Pablo habla de los dolores de parto, lo habla sobre la iglesia de Galacia. Las iglesias de Galacia estaban siendo engañadas por los judaizantes y regresando a las prácticas del judaísmo por los enviados de Jacobo que venían de Jerusalén. Y cuando Pablo escribe, de la gracia habéis caído, hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todas estas frases que le dice a los Gálatas, a los Corintios, que habla todo esto. Pablo está sufriendo. Dice que mi trabajo haya sido en vano. Sí, porque ahí hablaba de que él cuando llegaba y enseñaba a la gente hasta se desvelaba. Precisamente habla también de esos ciertos desvelos, se pasaba toda la noche enseñándoles y que realmente la gente tomara esa enseñanza. Pero luego que se iba y luego regresaba y estaban mal, ¿no? Como, ¿qué pasó? O encontrar como la carta a los hebreos que se regresaban al judaísmo. Y dices, ¿qué sentido tiene tanto trabajo? Exacto. Si le dice no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Molesto, o sea, yo pienso que Pablo también escribe la carta a los hebreos. Y esto de que se están regresando, tanto trabajo. Esta no la firma porque él es apóstol a los gentiles. Y ahí se trata de los hebreos que no lo quieren mucho. Por eso mejor es un anonimato. Pero de todas maneras, a lo que voy, esto es una carga muy pesada. Como pastor lo hemos vivido. El tener décadas trabajando y alguien que pueda durar 10, 15 años se regrese. Y no tiene idea lo que se siente. Te desgarra. Se siente espantoso. Uno no pierde nada. Se siente espantoso por lo que sabe que le va a suceder. Porque yo no como menos ni duermo menos, o en el sentido de tengo menos. No me afecta como ser humano a mí. Sigo bendecido. Pero me duele, o sea, nos duele esa parte. Todo lo que se invirtió en esa persona para que pues, pudiera ser todavía maestro, ¿no? Y es más, considerando a aquellos que enseñaron a otros, que ayudaron, que sirvieron, incluso ministros. Entonces cuando uno encuentra, como Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. Un apóstol que se regresa. Imagínate el dolor.
O sea, eso no es algo sencillo. Oiga, ahí sí realmente se regresó. O a lo mejor se apartó porque ya. A lo mejor dejó de trabajar en el ministerio. Pues es que ya estar con Pablo eran muchos golpes, ¿no? A lo mejor simplemente dijo, yo me voy a poner una carnicería. Ajá, pero ya no quiero andar de apóstol. Sigo siendo cristiano, ¿no? Pero pudiera ser. Pero en ese tiempo, el abandonar la obra. ¿Era apostasía? Era una apostasía, sí. Es más, en las Escrituras, por ejemplo, la carta de los Hebreos así lo pone, como pecado y como apostasía, dejar de congregarse. Dice, no dejando de congregarnos enseguida, porque si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificio. O sea, lo ve como una apostasía nada más no congregarse. No congregarse. Ve al nivel, o sea, a 20 siglos de distancia es muy distinto. Como que se ha suavizado muchísimo. Claro. No, yo soy cristiano, pero yo aparte, yo sin ninguna iglesia. Pues bíblicamente eso es apostasía. Ajá. Terrible, ¿no? Exacto, sí, qué tremendo. ¿Quieres llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dicen, buenos días, amado pastor y hermanos. En Guadalajara hay 2 laboratorios de células madre troncales hematopoyéticas. Dice, con hospital muy reconocido y distribuyen a toda América Latina. Pues qué bueno, gracias a Dios por ello, ¿verdad? No lo conozco, pero gracias a Dios que sí exista. Por eso decíamos, no lo conozco, pero si hay, díganos. ¿Qué más? Dice, en Estados Unidos hay mayor producción y experimentación. Europa lo ha pospuesto más. Ok, ¿qué más? Y también dice por acá, buenos días, pastor, para preguntar, ¿la mujer debemos tener la cabeza cubierta? No, es una costumbre de la iglesia en Corinto, o más bien de la gente en Corinto, que era una forma de saber si la mujer era soltera o no lo era, incluso si se dedicaba a la prostitución. Podía traer la cabeza descubierta como una señal de que se podían acercar a ella, y cubrirse era una señal cultural de que significaba está casada y hay que guardarle cierto respeto. Algo semejante, por ejemplo, en ciertos lugares de Japón, en donde una mujer, utilizaban antes que la mujer traía el moño. Si la mujer traía el moño, no me acuerdo bien, pero si la mujer traía el moño enfrente, significaba que podía ser una mujer disponible, y si traía el moño en la espalda, significaba que estaba casada, algo así. Entonces, o sea, son pequeñas señales culturales que hablan al respecto de si podían o no acercarse a tal mujer. Entonces, hoy el anillo es exactamente el mismo símbolo, el anillo. Trae un anillo, entonces ya tiene dueña. Ajá, exactamente. Sí. ¿Las qué, perdón? Las menonitas, ¿cuál es el...? Sí, también el color en el vestido de las menonitas. Nos lo dice aquí Roberto, que parece menonita. Quesos para vender y todo. A Roberto le ponen un pantalón de pechera. Ajá. Y pasa, ¿verdad? Sí pasa, ¿cómo no? No, sin sombrero, pantalón de pechera. De hecho, si espera un Uber en la esquina, le piden galletas. Ajá. ¿A cuánto las galletas? Sí. Yo decía por los quesos que traía ahí. Nunca espera Uber en la esquina porque... Tan ricos ¿Qué más, Alejandro? Los quesos. Dice también para acá, dice, las células madres tienen premio Nobel. Hay muchos tipos, desde las ambulatorias, muy simples el procedimiento, pero que las elabore un buen laboratorio, hasta de columna y reparación muy profunda con proceso muy complejo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué más? Y dice, saludos y bendiciones, pastor. Este próximo lunes hay instituto, será el martes. Bendiciones. No, será de esta semana a la otra, y se va a estar haciendo los martes. Acaba de pasar este martes pasado que tuvimos la clase aquí en Chihuahua. Nos dice Álvaro Maldonado, eso me hubiera dicho antes, lo de la vida más corta de los pastores. Estamos preparándolo precisamente las delicias. Si me hubieran avisado antes, lo lamento, ya dijo sí. Ya dijiste que sí. No, pero hay forma de sobrellevar la carga para no acabarse antes y mantenerse fuerte. Sí hay forma. Pues usted comentaba al principio, ¿no? De que cuando quería ver a los hermanos grandes, a los hermanos mayores, cuando empezó. ¿Dónde están? Y sí he tomado previsión para cargarme menos en la forma en la comida, el ejercicio, los hábitos, y también considerando que no estamos en la condición, en una mala condición, o sea, estamos en una muy bonita iglesia, con una muy buena condición de vida que nos permite vivir bien. Pues tiene que ver también la cuestión de la estructura y el poder dar otros trabajos a otras personas también, delegar. Sí, exactamente. Volvamos al pasaje, dice Hechos capítulo 9, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Fíjese esta frase, por mi nombre. Porque sabe que con frecuencia los
en cualquier causa podremos tener sufrimiento. Podemos tener sufrimiento basado simplemente en que la causa, por ejemplo, Martin Luther King murió como un mártir de alguien que pelea por los derechos de la raza de color en los Estados Unidos, por la emancipación, por muchas cosas. Pero finalmente no es por el nombre del Señor. Exacto. O sea, y hoy estaban muriendo gente en Ucrania defendiendo su patria. Y también soldados rusos que ni siquiera quieren estar ahí, pero los enviaron. Exacto. Ajá. Y están haciendo lo mismo por obediencia a su patria. Pero no es por el nombre del Señor. Pues no es la causa no es Cristo, ¿verdad? Exacto. Entonces yo podría estar teniendo sufrimiento. Por ejemplo, vamos a suponer, no soy pastor, trabajo en una empresa, soy operador en una empresa. Y en este lugar resulta que empiezo a criticar a otro. ¿Y tú por qué te usas ídolos? ¿Por qué traes ese crucifijo? ¿O por qué tal cosa? Y empiezo a pelearme con la gente y pelean conmigo. Y yo salgo de ahí diciendo, estoy padeciendo por el nombre del Señor. No es cierto. No es cierto. Estoy padeciendo por religioso. Porque no es por el nombre. Es porque ataqué religiosamente a otra gente. Entonces se puede confundir y en ocasiones podemos padecer, pero no es por el nombre. Padezco afrenta por falta de prudencia o de sabiduría, por maltrato, por muchas cosas, pero no por el nombre del Señor. Pues ahí tiene que ver precisamente el compartir la palabra. Al compartir la palabra, y si uno sufre por ese sentido de compartir la palabra, le estoy dando a Cristo, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Y la persona se molesta y me ataca. Ok, entonces sí fue afrenta por el nombre. Pero le estoy compartiendo doctrinas varias. Que si a lo mejor yo pienso que, no sé, de ese tipo de teorías actuales del fin del mundo y de que sí, ahorita lo que está pasando en Rusia es Gog y Magog. No es Gog y Magog, Gog y Magog es hasta el final del milenio, o sea, no es Gog y Magog. Pero algunos dicen, no, que sí es, y van a pelear, y otros se pelean, no, y nos peleamos y nos damos de golpes o nos decimos de cosas. Eso no fue por el nombre. Esa afrenta nuestra. Falta de prudencia y ridículos personales, pero no tienen nada que ver del nombre del Señor. Entonces sí hay que aclararlo porque Pablo padeció afrenta por el nombre, porque llevaba a Cristo como su mensaje a todos lados. Era cristocéntrico. Al mundo no le hace bien. O sea, Pablo, ¿usted cree que no tendría doctrina para irle a decir al mundo de todo? Sí, no, y realmente pues... Fue a Roma, Babilonia, pues no vas a decir eso. Exacto. Sí, no, y aparte pues de lo estudiado que era él antes de la doctrina, ¿no? De la ley, de todo eso. Tenía bases para discutir de todo, filosofía universal también. Entonces, podemos nosotros padecer cosas no recompensadas, porque no seremos recompensados por padecimientos ocasionados por nosotros. Seremos recompensados por padecimientos a causa del nombre de Jesús. No podemos decir, pero el Señor me va a recompensar. ¿Por qué? Porque te estás peleando en tu matrimonio. Eso no tiene nada que ver con una recompensa con Dios. Te estás peleando por falta de prudencia, porque no la tratas correctamente. No, pero es que peleamos por asuntos de religión. No, sí, pero no es por el nombre. Están peleando porque ustedes quieren imponer unas prácticas religiosas al otro, no por el nombre de Jesús. Enamórense de Cristo. ¿Me explico? Eso es algo muy clásico. Existen guerras religiosas. Por ejemplo, la Inquisición católica, la Inquisición calvinista también. O sea, inquisiciones que supuestamente por causa del nombre de Dios, las cruzadas mataban gente. Eso no tiene nada que ver. Eso no es cierto. Eso no es por el nombre. Es falso. Entonces nosotros podemos equivocarnos y lanzarnos a causas terrenales pensando que es por el nombre del Señor, y no es cierto. No, y realmente, como usted comenta sobre esas cruzadas, sobre esas persecución de brujas, cuestiones de ese tipo, si realmente uno entiende la palabra, no lo haría. No lo haría, claro. No lo haría, no Por ejemplo, pasaría. En tiempo de las cruzadas, cuando tenían escondida la Biblia, le prometían a los que iban de cruzados, les prometían que si morían en la guerra, serían perdonados de todos sus pecados. Entonces era fácil que el preso desahuciado dijera, no, pues prefiero irme a la guerra. Entonces, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que para ser perdonado solamente la sangre de Jesucristo, no mi sangre, la sangre de Jesús. Pero una falta de Biblia hacía que la gente se lanzara a causas creyendo que era el nombre del Señor, pero no era el nombre. Y fíjese que también es lo que usan los musulmanes, ¿no? Que les ofrecen ciertas cosas por esas causas.
pero realmente no son causas de servir a Dios, sino son por cosas carnales más que nada, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que su cielo, entre comillas, o su paraíso, pues es muy carnal. Les ofrecen 7,000 vírgenes. Exacto. No pueden con una en la tierra y quieren 7,000 allá. Exacto. Pues imagínense eso, no entiendo yo el asunto. Ajá. O sea, muy terrenal, pero de nueva cuenta, siguen siendo causas humanas y no es el nombre de Cristo. Por el nombre, ¿qué es por el nombre? Vean Mateo del 5 al 7 y van a entenderlo. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios, vas a perdonar, a bendecir, a hacer el bien, vas a vencer el mal con el bien, o sea, vas a vivir correctamente. Eso es realmente lo que se trata de vivir por el nombre. Y va a llevar este nombre a todo el mundo, diciéndoles, como el caso de Pablo, a los gentiles, a todas las naciones, diciéndoles, vale la pena hacerse cristiano, porque te va a dar una relación con Dios eternamente, primero. Segundo, porque en esa relación con Dios, independientemente de las cosas que pasen en este mundo, tendrás paz. La paz con Dios te va a dar paz de Dios. Serás feliz, serás bienaventurado. Entonces, vale la pena. Y el mensaje primordial es de buenas noticias. Recibe a Jesús por Señor y Salvador y tendrás vida eterna. Y esa vida empieza aquí. Una calidad de vida, no solo una extensión de vida. Porque a veces cuando se piensa en vida eterna se piensa solo en que no se acaba. Pero también está la parte de la calidad de vida. Poder tener un corazón inofendible. Poder tener paz en medio de una tormenta. Poder tener alegría y felicidad en todo tiempo. Como Pablo en la cárcel escribir, gozaos en el Señor. O sea, se puede. Esta es la clase de vida que Él ofrece. Lo demás no es el nombre. El nombre de Jesús que trae esto es lo que estaba ofreciendo Pablo a todos. Sí, pues, y en resumidas cuentas, pues es amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Así, eso es. Así nos lo puso muy sencillo el Señor, Sí, nada más. sí. Parece sencillo. Bueno, sí, parece sencillo, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Claro, tenemos que ir concluyendo porque el tiempo nos alcanza. ¿Entró alguna otra llamada? Dice por acá, buenos días. ¿Y qué pasa cuando en un matrimonio hay problemas de vicios? ¿Cómo acabar el mal con el bien? Dependiendo de los vicios, pero por lo general, una persona que ya se le ha dicho cómo salir, se le ha anunciado el evangelio y no sale de un vicio, se le debe internar. Así, se le debe internar. Necesita una ayuda fuera de su voluntad. No puede en su voluntad, entonces habrá que internarle. De otra forma, pues no tienen remedio como matrimonio. Tiene que internarlo, quiera o no, en ocasiones hasta la fuerza. Vamos. Sí, realmente pues hemos visto muchos casos así de que realmente a veces los mismos familiares pues lo están ayudando, tratando de que salga, pero no sale y luego ya llegan hasta el extremo de porque está sufriendo, ellos mismos hasta le dan la droga, ¿no? Y termina un círculo en donde todos están viciosos, aunque uno solo consume, todos están envueltos en el vicio, viviendo alrededor del vicio. Y eso es lo que comenta usted precisamente, vamos a llevarlo a un lugar donde sí le van a ayudar a salir de eso. Profesionales que se dedican a eso y que saben cómo. No, pero es que no quiero que sufra. Bueno, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pues, está sufriendo y va a tener que tomar medidas extremas dependiendo de lo que se trate. ¿Qué más, Alejandro? Muy bien, vámonos. Gracias por su sintonía, que Dios le bendiga. Concluimos este programa de la siguiente forma. Hoy vimos que Pablo tenía que padecer por causa del nombre del Señor. Tenga una muy buena vida y fuera de aquello que venga contra su voluntad, por causa del nombre de Jesucristo, no padezca, viva bien. Que si tuviera que venir algo por causa del nombre, siéntase gozoso. Pero fuera de eso, no hay necesidad de provocar conflicto en ninguna otra cosa. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús.